Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 14, el tiempo de los gentiles. En el Evangelio según Lucas, leeremos en el capítulo 21. Evangelio según Lucas, en el capítulo 21. Primeramente en el verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, es decir, el Señor Jesús dijo lo siguiente: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Sigue hablando el Señor, y cuando llega al verso 20, Él dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que crean en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta aquí. Tal como avisáramos anoche, hemos de hablar algo sobre lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. ¿Qué significará la frase? Si yo dijera los tiempos del rey David, creo que no habría ningún problema. Los tiempos del rey David. Aquellos tiempos o aquel período cuando aquel rey reinó. Los tiempos de los gentiles, el largo período cuando las naciones de los gentiles tienen la supremacía en el mundo. Y a la mayoría no les causa ninguna extrañeza, porque la mayoría no se dan cuenta que es una situación anormal. Veremos algo en las Escrituras acerca de otro pueblo que llamamos el pueblo judío o la nación de Israel. Dios, hablando de aquel pueblo, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y antaño en la Biblia, el Señor hablaba de dos grandes divisiones en el mundo. Cito palabras de Dios tocante a la condición de todos nosotros por naturaleza. Dice, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Judíos y no judíos, todos están bajo pecado. Estas son las dos agrupaciones de que leemos en el Antiguo Testamento. Ciertamente en esta era, que llamamos la era cristiana, no muy bien nombrada tal vez, encontramos que hay tres. Los judíos y gentiles que no se han convertido al Señor, siguen siendo judíos y gentiles. Y cosa aparte, el cristianismo, los pecadores convertidos de corazón a Cristo, que forman para Él su iglesia, la cual Él vendrá a buscar a fin de llevarla a su presencia
y quedarán en el mundo como antaño, judíos y gentiles. Hace ya centenares de años, en un país de Europa, un rey bastante incrédulo desafió a su capellán, un capellán de la corte, hombre que era un sencillo creyente en el Señor Jesucristo, hombre preparado, pero sencillo en cuanto a su fe. Y el rey le dijo: capellán, pruébame con una palabra la divina inspiración de la Biblia. Ciertamente el rey no creía en la inspiración divina de la Biblia. Pruébame con una palabra, dijo. Y el capellán le contestó: Israel, Señor. Nada más. Y no era necesario mencionar otra cosa. El hecho de que exista la nación de Israel, que haya existido en un comienzo y que exista hoy, es nada menos que un milagro y una de las pruebas de la divina inspiración de este libro, en el que hemos cimentado nuestra fe. Dios formó la nación, la formó de una manera milagrosa, y Dios ha preservado la nación de Israel de una manera milagrosa, y Dios la preservará. Los que desean entenderlo mejor, digo de los creyentes, deberán leer cuidadosamente el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Detenidamente digo, y en casa, no ahora. Capítulo 28 del quinto libro de Moisés. Está hablando Dios en relación con aquella nación tan excepcional. Y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, vamos con paso lento, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y más abajo: tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Aquella nación tan pequeña, aquella nación. La obediencia a la ley de Dios había de mantenerles como cabeza de las naciones. La más poderosa, la de más influencia y la más altamente bendecida de parte de Dios. Pero a continuación, después de las promesas, vienen las advertencias. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es larga la lista. Selecciono algunas frases. Tú serás dejado por todos los reinos de la tierra. Serás motivo de horror. Servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Fue el único pueblo, la única nación en el mundo que tuvo el privilegio de escuchar la voz de Jehová, hablando en oídos de ellos. Sobre la cumbre del monte Sinaí Jehová les habló. Pronunció él en oídos de ellos las palabras de los 10 mandamientos. Jamás ninguna nación tuvo semejante privilegio. Pero ¿qué hicieron con las leyes de Dios? Primero se comprometieron para guardar los mandamientos y luego comenzaron a desobedecer. Mandamiento tras mandamiento, creyendo que nosotros tenemos la ley de Dios y ningún otro pueblo de la tierra la tiene, estamos bien. No se trataba de tener la ley, sino de guardarla.
No se trataba de conocer los mandamientos, sino llevarlos a la práctica. Y no llevaron a la práctica los mandamientos de Dios. Dios por alto muchos castigos. Llegó el día cuando Dios mandó 10 tribus de las 12 allá lejos a Asiria. Y largos años después, tomó las 2 tribus restantes y les mandó a Babilonia diciéndole que el cautiverio duraría por 70 años. Y el pueblo de Israel tan elevado y tan bendecido descendió muy bajo y en su lugar tomó la supremacía las naciones de los gentiles. Hay hermanos, hay creyentes acá que conocen en parte el libro de Daniel. En el capítulo 1 vemos el comienzo. Más o menos 600 años antes de la venida de Cristo a la tierra. Es cosa de historia y no de profecía. Comenzaron los tiempos de los gentiles. Y Dios entregó el supremo poder en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Permitió que aquel rey llevase cautivo al rey de Judá, que llevase también de los tesoros del templo de Jehová en Jerusalén. Y luego le mandó mensaje en una visión nocturna. El rey vio una imagen grande, imponente, terrible. Figura de hombre con cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro cocido. Y quedó espantado el rey. Y Daniel le dio la interpretación. Dios en aquella visión escribió de antemano la historia de los tiempos de los gentiles. Aquella cabeza de oro, dijo Daniel, aquella cabeza te representa a ti y al imperio tuyo. Después de ti viene otro reino inferior al tuyo, luego un tercero reino, un cuarto. Y siguió dándole la historia que llamamos profecía, que luego se cumplió al pie de la letra. Primero los caldeos, los estudiantes lo saben. Luego los medos y persas. En tercer lugar los griegos. Y en cuarto lugar los romanos. Pero el rey vio en aquella imagen algo que no se ha realizado todavía. La imagen en los pies tenía 10 dedos. Una forma que jamás tuvo realmente el cuarto imperio. Y en la visión de la noche cayó una piedra, cortada sin mano, que cayó sobre los pies de la imagen, desmenuzándola toda. Y en su lugar se formó en el mundo un reino universal. Esta es la parte que no ha sucedido. Comenzamos en la historia antigua mucho antes de la venida de Cristo. Y esperamos el momento cuando caiga del cielo aquella piedra cortada sin manos, que ha de aplastar y desmenuzar todo el poderío de las naciones tan arrogantes, naciones de los gentiles. En el capítulo 7 Dios habló otra vez sobre los tiempos de los gentiles. Habló a su siervo Daniel. Ahora no es una imagen imponente. Aparece una bestia feroz y otra bestia y otra y otra. Dios está hablando de lo que son los imperios de los gentiles, cual bestias rugientes y rapaces. ¿Y cómo terminó la visión que dio a su siervo? Estas bestias siguieron dominando la escena del mundo, hasta que con las nubes del cielo descendió el Hijo del Hombre, se sentó en su trono, y leemos de la cuarta bestia que fue consignada a un lugar de fuego. Estamos esperando el momento cuando desciende del cielo el Hijo del Hombre, cuando se sienta en el trono de su gloria, y cuando la última de las bestias será lanzado al lago de fuego. No pretendo entrar en detalles, no es el momento. Estoy dando en forma rápida el bosquejo del tiempo de los gentiles.
Comenzó cuando los israelitas fueron llevados en cautiverio. 70 años más tarde volvieron a la patria, reedificaron el templo, vivieron allí aproximadamente 400 años. Y un día Juan Bautista dijo, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan habló de él, y habló de su deidad, de su preexistencia. Habló de él en forma clara cual predicador del Evangelio. Y durante más de 3 años Jesús anduvo en medio de aquel pueblo. Hemos visto su gracia para con aquel publicano, Zaqueo. Hemos escuchado en otros mensajes de su misericordia y su compasión y ternura. Pero el pueblo que había quebrantado la ley de Dios, ¿qué hizo con el Mesías y Salvador enviado? Dice Juan, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No guardaron la ley de Dios y no mostraron amor para con la persona del Hijo de Dios. Lo tomaron, lo entregaron en manos de los romanos, exigiendo más bien que fuese crucificado. Y sentándose o pasando cerca suyo, se burlaban de él. Si tú eres el Rey de Israel, desciende de la cruz y creeremos en ti. Fue el más terrible de todos los pecados cometidos por la nación de Israel. Habían dado muerte a los profetas, habían pisoteado la ley de Dios y ahora dan muerte al Hijo de Dios. ¿Qué han de esperar? En el Evangelio en donde hemos leído 2 veces ya, en esta reunión, el Señor está mirando, pensando más bien en Jerusalén. ¿Y qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pueblo tan rebelde, tan ingrato, y se presenta con tanta ternura. Sus palabras conmueven nuestros corazones. Como la gallina, en momento de peligro, llama a sus polluelos. Y estos van a buscar refugio bajo las alas. Así dice el Hijo de Dios, yo he querido juntar tus hijos, pero tú no quisiste. Y poco después pronunció las palabras que encontramos en el capítulo 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora es encubierto de tus ojos. Y el Señor está pensando, no en los dolores que Él ha de sufrir en la cruz. Está mirando a través de unos 40 años y viendo el momento de destrucción que ha de venir sobre la ciudad. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No solamente el templo iba a ser derribado, la ciudad, y no quedaría piedra sobre piedra. ¿Y por qué? Porque a pesar de la maldad de ellos, Dios tuvo compasión y les envió Salvador. Y tomaron al Salvador y lo rechazaron. Escupieron en su rostro, le dieron de bofetadas, le entregaron a las autoridades romanas. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y poco antes de ser rechazado y muerto, sus discípulos le dijeron, Señor, mira, Señor, el templo, mira las piedras preciosas, mira, Señor, cómo está ricamente adornado el templo.
Y el Señor dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. De allí nació la pregunta, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Tomo un momento para exhortar a mis hermanos. No confundan, hermanos, el capítulo 21 de Lucas con el capítulo 24 de Mateo. Tienen muchos puntos que son similares y tienen muchos puntos que son diferentes. Las preguntas son diferentes. De allí que la respuesta del Señor también es diferente. En Mateo los discípulos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí no preguntan de la venida del Señor ni del fin del siglo. Están preguntando, ¿cuándo sucederá esto? Y el Señor les contesta, cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército. Está hablando de aquel evento distante en unos 40 años. Y les hablo conforme a la profecía de Deuteronomio 28, que la ciudad sería destruida, los habitantes muertos, y muchos serían llevados, incluso a los mercados distantes de Alejandría, de Roma, y vendidos como esclavos, hasta que los mercados quedarían copados, y no valdría la pena vender esclavos, porque no dejarían utilidad. Y esto se realizó en el año 70 de la era llamada cristiana. ¿Y por qué? En primer lugar, porque Israel desobedeció a la ley de Dios y porque Israel rechazó al Mesías divinamente enviado. Y después no se arrepintió. Se arrepintieron judíos, sí, pero la nación no. Y la nación sintió el impacto del castigo divino. Y Jerusalén, estamos hablando aún de un tiempo futuro, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Las mismas palabras algunas que están en el Apocalipsis 11, versículo 2. En aquellos últimos años antes del descenso del Hijo de Dios en su gloria, Jerusalén será hollada, el mismo verbo del Apocalipsis 11. Hemos ocupado tiempo, espero que no demasiado, hablando de profecía y de historia. Ocupemos los minutos que quedan, amigos, para sacar algún provecho. Dios desea iluminar nuestro intelecto. Él quiere aprovechar la historia pasada y la profecía que habla de tiempos futuros, para que en este momento presente cada uno de nosotros medite y obtenga algún provecho para su alma. ¿Qué has hecho tú? Tú que naciste en el camino ancho, tú que vas con paso presuroso hacia la muerte y hacia la condenación, ¿qué has hecho tú con la ley de Dios? Israel no la respetó. Israel quebrantó los mandamientos de Dios. Hace algunos días un caballero me dijo, yo respeto mucho la ley de Dios. Permítame, le dije, leer 3 versículos de la Biblia acerca de la ley. Y el primer pasaje fue este: por la ley es el conocimiento del pecado. No el conocimiento de la salvación, el conocimiento del pecado. Dios pone la ley delante del pecador cual un espejo, y el pecador comienza a analizarla como una señorita en la ciudad de Concepción. Ustedes en sus predicaciones hablan mucho del pecado, me dijo. Explíqueme qué cosa es pecado. ¿Me facilita su Biblia? Sí, me dijo. Leamos en el libro del Éxodo. No tendrás otro Dios ajeno delante de mí. El segundo mandamiento,
no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, y seguimos, no te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás. Me dijo, esto es pecado. Y jamás había pensado, porque ella se consideraba toda una cristiana, y desde la niñez, bautizada y confirmada como tal. Y sin embargo, ¿cuántas veces se había arrodillado delante de alguna imagen? Pensando, como le habían dicho, sin duda, es que nosotros no adoramos estas cosas, las veneramos. ¡Qué juego de palabras! Dios no dice adorar ni venerar, dice no te harás, no te inclinarás y no las honrarás. ¿Pecado? Oh amigo, ¿cuántas veces habrás cometido este pecado tú, creyendo que estás sirviendo a Dios? No tomarás en vano el nombre de Dios. En primer lugar, en relación con los juramentos y las promesas, sí. Pero también de otra manera que muchos no toman en cuenta. Cada vez que el ser humano se molesta, o una señora se enoja con sus niños, ¿cuál es el nombre que sale de la boca? Por Dios. Perdóname el Señor por repetirlo. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros para que con tanta liviandad nombremos su nombre? ¿Y cuántas veces en el día de hoy has pecado? Por Dios. No lo digas más. Cada vez estás pecando. ¿Y nunca lo has pensado? No codiciarás. Aun aquello de desear lo que uno no tiene, pero el otro lo tiene, es pecado. Aquello de mirar a una mujer para codiciarla, para el Señor es el pecado de adulterio. Cuánto más feo el hecho. Aquello de enojarse locamente con el otro, según el sermón de la montaña, quiere decir que el ser humano en su corazón es culpable ya de dar muerte al prójimo. Es cosa de leer la lista. Y querido amigo, si tú eres honrado y sincero, vas a tener que reconocer que tú has quebrantado los mandamientos de Dios innúmeras veces. Y vimos otro texto más con el caballero. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y me dijo, pero mis vecinos, diciéndome la religión que ellos profesan, nada tengo que ver con sus vecinos, Señor. Usted me hablaba de la ley de Dios que la respeta y como que tiene cierta confianza que en base a su respeto está bien. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué? A continuación la explicación. La ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y tú has continuado en todas las cosas? El católico nominal dice, soy católico romano, pero a mi manera. Y la persona que pretende guardar la ley también tiene que decir lo mismo. Bueno, a mi manera. Y vimos finalmente el otro texto que dice que la persona que hubiere guardado toda la ley, faltando en un solo punto, se hace culpable de todo. ¿Y por qué? Porque es una sola ley. Y si yo en esta noche al viajar hacia la casa, si yo llegase a pasar con luz roja en alguna esquina, y algún carabinero estuviera cerca, yo no podría discutir con él y decir, pero hay muchos reglamentos más, y los he respetado. Sí, señor, pero usted es culpable acá, es infracción, los documentos. Basta que el pecador desobedezca una vez, y está bajo maldición. ¿No ves que la historia de Israel te enseña a ti?
La paciencia de Dios fue larga, pero cayó el castigo. ¿Qué más? Dios envió a su amado Hijo. Ellos eran incapaces de salvarse. Y miraron al Hijo de Dios y lo rechazaron. Y Él oró por ellos en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y realmente no sabían. Y Dios resucitó a su Hijo, envió a su Espíritu y salió el Evangelio, llamándoles al arrepentimiento. Y tomaron a los apóstoles también y les dieron muerte. Tú dices: pero yo no haría eso. Querido amigo, tú sabes que Cristo murió a causa de tus pecados. Tú sabes que a través de las heridas de Cristo, Dios está manifestando su amor para con nosotros. Aquellos brazos están invitándote para que tú dejes de una vez por todas los pecados, las vanidades, las religiones, las ganancias ilícitas y cuánta cosa más. Y Cristo te está invitando a confiar en Él. Tal como Israel rechazó a su Mesías, tú rechazas a Cristo. Y tal vez lleves un crucifijo en el pecho, pero en tu corazón no hay cabida para el Hijo de Dios. Y en tus labios hay risa, pero en tu vida no hay lugar para el Salvador, porque el pecado está entronizado allí. Y tú andas de la mano con Satanás. ¿Y cómo vas a andar de la mano con Cristo? Sí, hemos mirado a Israel y hemos visto su desobediencia y su maldad y el castigo. Y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, por 1800 años Israel vagaba de nación en nación. ¿Dónde no han sufrido? ¿Cuándo no han sido perseguidos? Están volviendo a la patria, sí. Y se acercan los tiempos de que deberemos hablar mañana en la voluntad de Dios. Los tiempos de la gran tribulación. Pero quizás una tremenda tribulación para ti esté muy cerca. Culpable de haber quebrantado la ley. Culpable de no haber aceptado a Cristo. Porque de alguna manera hay cadenas invisibles en tu vida que te amarran. Oh, quiero dejar contigo una pregunta que Dios nos da en su palabra. Pregunta por la que yo estaré eternamente agradecido. En un hogar, esto hace ya aquí 70, 75 años tal vez, en un hogar humilde, sobre la mesa donde la familia comía diariamente, había un almanaque, como un calendario grande, y un texto también con letra grande en aquel almanaque. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y un joven, al tomar su desayuno antes de salir al trabajo, se sentaba a la mesa y sin querer elevar la vista, estaba mirando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y bajaba la vista y salía. Y cuando llegaba al mediodía para almorzar, debía sentarse en la misma parte. Y sin duda nunca quiso mirar hacia el texto, pero cuántas veces miraba y el texto le predicaba. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Llegaba por la noche y la misma cosa. En un momento menos pensado, miraba y el texto le predicaba. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y él comprendía bien. Delincuente no soy, decente, moral, respetuoso, pero estoy descuidando la salvación. ¿Y cómo escaparé? Y llegó el día cuando se detuvo, sabiendo que no había escape. Y mientras caminaba por la calle, él dijo: Jesús, sálvame. Se casó algunos años más tarde. Y él y su señora tuvieron un hijo.
Ese hijo está delante vuestro predicando, agradecido porque su padre no descuidó una salvación tan grande. Querido amigo, dejo contigo la pregunta: ¿cómo escaparás tú? ¿Cómo? ¿Hay otra puerta? ¿Hay otro camino? ¿Hay otro sacrificio? ¿Cómo escaparás tú si descuidas una salvación tan grande? Oremos.